Hola, curiosas y curiosos de las redes. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de esta semana también son brutales. Hablaremos de ByteDance, la compañía matriz de TikTok, que ha lanzado o ha estrenado un nuevo dispositivo para ayudar al estudio, mientras continúa su lucha legal también contra el gobierno de los Estados Unidos. También hablaré de las actualizaciones de WhatsApp y Facebook. Además, te contaré noticias sobre el algoritmo de YouTube y también el de Facebook, y de la nueva ocurrencia que incluye a Netflix, la PS5 y a eBay. Todo eso y mucho más. Vamos, ya ves, unas noticias muy interesantes. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Desvelan importantes detalles sobre cómo funciona el algoritmo de YouTube. En un vídeo publicado a través del canal Creator Insider, 2 miembros del equipo de YouTube han respondido a preguntas sobre cómo funciona el algoritmo. Los miembros del equipo afirman que en el caso de que uno o más vídeos de los creadores tengan un rendimiento inferior al resto, esto no tiene por qué perjudicar el rendimiento de su canal a largo plazo, ya que el algoritmo de recomendación siempre estará siguiendo a la audiencia. En este sentido, si un vídeo atrae audiencia y se vuelve viral, se mostrarán las recomendaciones de los usuarios independientemente del rendimiento que tuvieran vídeos anteriores del mismo canal. El tráfico externo es otro factor que influye en el algoritmo de recomendación de YouTube y puede ayudar a que un vídeo en concreto aparezca en la sección de recomendaciones, aunque el tiempo que aparecerá en dicha sección dependerá de cómo respondan los usuarios. Vamos, que como siempre el algoritmo de YouTube es todo un lío. ByteDance desafía ante la justicia la orden de Trump de deshacerse de TikTok. En la petición presentada ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ByteDance indicó que solicita una revisión judicial de la orden de desinversión, alegando que dicha orden, que objeta a TikTok como una amenaza para la seguridad, es ilegal y viola la Constitución. ByteDance, que ha mantenido conversaciones últimamente con, por ejemplo, Walmart y Oracle para cambiar los activos de TikTok en los Estados Unidos, también dijo que solicitó una extensión de 30 días a la entrada en vigor de la orden de Trump. La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios. A ver cómo acaba toda esta movida, porque la intención de Trump es que TikTok no pueda ser visto allí. Y aunque ha perdido las elecciones, esto ya se tramitó, o sea que veremos qué pasa. Los creadores de TikTok lanzan su primer dispositivo, una lámpara para ayudar a estudiar. La DALL-E Smart Lamp es una lámpara diseñada para ayudar durante los estudios, y solo con eso ya deberíamos darnos cuenta de que hace mucho más que solo dar luz. Además de su llamativo diseño claramente ideado para encajar en las habitaciones de los más pequeños, llama la atención la presencia de una pantalla en la base. Esta pantalla tiene básicamente un smartphone integrado en la peana, incluyendo no solo una pantalla, sino también una cámara. Lejos de ser una distracción, la idea es que sirva no solo para aprender, sino para conectar hijos con padres. Es decir, que si el niño está estudiando en su cuarto, pueda comunicarse directamente con sus padres que a lo mejor están en el salón. Por el momento solo estará disponible en China. Instagram se involucra en la prevención de suicidios y autolesiones con su propia tecnología. Instagram publicó una declaración de intenciones sobre la prevención de suicidios y autolesiones muy importante. Ellos ya utilizan su propia tecnología para ver las conductas que podrían ser peligrosas para los usuarios de esta plataforma, pero ahora implementarán medidas no solo para evitar divulgación de acciones que puedan dañar la sensibilidad y la propia integridad física de los afectados a través de Instagram, sino también en la prevención de este tipo de conductas antes de un mal mayor. Instagram podrá conectar con organizaciones especializadas para transmitir la preocupación de algún usuario de la red social que pueda necesitar ayuda en un momento delicado de sus vidas. Las medidas presentadas por Instagram ya estaban vigentes en otros países, pero ahora hace lo propio directamente en Europa para brindar este apoyo a los usuarios que lo necesiten. Y me parece algo que está súper bien.
Conoce los hash flags en Twitter. En Twitter, cuando se aproxima un evento importante o una celebración destacada, lanza un hash flag, que no son más que esos hashtags que cuando se publican incorporan una determinada imagen al lado, un icono que hace más relevante el contenido y llama la atención del usuario. Para contratar un hash flag es necesario hablar directamente con el equipo comercial de la red social, quien determinará el precio de la campaña teniendo en cuenta su alcance nacional o internacional y otra serie de variables. Se sabe, eso sí, que es un producto o un formato bastante caro. Por ejemplo, se estima que Apple pagó más de $1 millón por el último hashtag Apple El lanzamiento de la PS5 une a Ibai, Netflix, Twitch y Twitter en una campaña de cine. Así, para celebrar el lanzamiento de la PS5, el popular streamer español Ibai Llanos realizó un unboxing, pero este ha sido más misterioso de lo habitual. Durante la transmisión del directo en Twitch, comenzaron a suceder eventos inesperados, ya que tras comenzar a utilizar la PS5 sucede un terremoto. Pero al mismo tiempo llega un atracador de la serie de Netflix La Casa de Papel con un lanzallamas en mano. Todo esto forma parte de una campaña de lanzamiento de la PS5 mucho más grande, ya que la continuación de la historia se podrá ver a través de Netflix el próximo 24 de noviembre. Un cortometraje que promete mucha acción y misterio. Y es que Ibai es la bomba. WhatsApp revela un nuevo botón de compra y mensajes que se autodestruyen. La aplicación de mensajería ha revelado un botón de compra que facilitará a los usuarios acceder a los catálogos de productos disponibles de las cuentas empresariales. Y así, las empresas tendrán una forma más rápida de conseguir clientes y concretar ventas. Asimismo, la compañía introducirá la posibilidad de enviar mensajes que desaparezcan, una novedad que emula una función clásica de la red social Snapchat y, por ejemplo, Telegram, uno de sus competidores. La función consiste en enviar mensajes que desaparecerán tras una semana, si así lo quiere el emisor. Facebook explica cómo emplea sus herramientas para conocer qué es lo más visto. Facebook cuenta con una herramienta pública llamada Chrome Tangle que permite a los usuarios identificar las publicaciones de las páginas que cuentan con una mayor interacción, como pueden ser comentarios, reacciones o las veces que se hayan compartido. Sin embargo, el vicepresidente de análisis y director de marketing de Facebook, Alex Schulz, ha señalado en el blog de Facebook que clasificar las publicaciones de la página principal por reacciones, comentarios, etc., no muestra una imagen completa de lo que la gente realmente ve. Por ello, la compañía cuenta con modelos de clasificación que pueden incluir resultados de encuestas que permiten conocer el alcance de las publicaciones y que Schulz asegura que ofrecen de una forma más precisa lo que la mayoría de la gente ve en Facebook. Aunque eso sí, estos datos están disponibles únicamente de forma interna. Lástima. Ya está disponible el modo oscuro en Facebook. Sí, la app de Menlo Park no tenía esta característica y por ello estaban trabajando en ella desde el año pasado. Pues bien, por fin, esta función ha entrado en fase de pruebas y ya la puedes usar desde ya. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Abre Facebook, toca las tres líneas en la parte inferior derecha de la pantalla, selecciona Configuración y Privacidad y presiona Modo Oscuro. Y ya está. Spotify compra a la empresa de podcast Megafon. De acuerdo a fuentes cercanas a la negociación, Spotify habría pagado $235 millones por esta empresa. Los usuarios podrán seguir subiendo sus podcasts a ambas plataformas de manera indistinta, pues no se producirá, al menos de momento, una fusión de los dos servicios. El acuerdo tiene más que ver con el negocio publicitario, ya que ahora más podcasts podrán emplear la tecnología de inserción de anuncios de Spotify, que es la bomba, ya que permite incluir publicidad en los podcasts en tiempo real en función del contenido y de los oyentes. Así, la tecnología de Spotify es capaz de mostrar distintos anuncios a una misma audiencia en función de los objetivos de la campaña y de las variables de cada individuo. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo y campanita, tienes que ver este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas y nos vemos allí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.